We already heard earlier today about the importance of collective action initiatives. Now we've been hearing about emerging ethical dilemmas born through health technologies. Let's hear what patients have to say, ultimately as the center of what all of healthcare is ultimately about. So it's a real pleasure for me to introduce Russell Williams, the Vice President of Diabetes Canada and patient co-chair of the APEC Biopharmaceutical Working Group on Ethics. Russell is a long-standing champion and an expert on global efforts to strengthen ethics in healthcare. He's also no stranger to the region. Russell has been instrumental in supporting the Chilean Consensus Framework's early foundation, as well as serving as the co-chair of the expert working group that developed the APEC Mexico City principles. Russell, thank you so much for being here. The floor is yours. Thanks so much, Andrew. It's a pleasure to be here, and it's wonderful to see so many people participating in this workshop. I look forward to a really exciting dialogue, and as you said, Andrew, patients are at the center of everything that what we do. And patient voices should be, and many times are, but always should be at the front line as both the public and private sector are dealing and delivering healthcare. Clearly, one of the emerging issues that we're seeing and dilemmas or challenges are the relationships between data, health data sharing and privacy. So today we put together a number of speakers, international, national, as well as some other stakeholders to help talk about what is happening now and to understand what practices are being taken to ensure integrity. Today we're going to be, and it's a short session, but we're going to be looking for actionable items. There's a wide variety of programs, laws, strategies, perspectives on this question. You're going to hear about some of them today. My sense is there's a real willingness to come up with solutions and to balance this question and to make sure that patients are front and center and co-creating the solutions from the beginning to the end. So even in Canada, very quickly, we have in diabetes, we have challenges when we look at the data that we have and our ability to share that to improve healthcare. If there's time, we might even chat about this. So as we move through this session, let us think about what are the actionable items that we can pass on to the Summit of Americas. And with that brief introduction, and I'm not going to introduce the speakers today, but I'm going to ask them all just to maybe open up and briefly introduce yourselves and your organizations and provide a local context of how your organization or your country views ethics issues related to health data sharing as well as privacy. So I think we'll go in the order of Maria Mercedes, Gonzala, Carla, and then Kowaldit. So with that, Maria, would you like to start off? Maria, can you hear us? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Soy María Mercedes Rueda, colombiana, y tengo artritis reumatoide desde hace 46 años y soy sobreviviente también de cáncer de mama desde hace 30 años. Fundar el capítulo Bogotá, que es la Fundación Colombiana de Apoyo al Paciente Reumático, fue creada en el 2002 por un médico reumatólogo quien nos reunió a un grupo de pacientes y nos invitó a hacer la fundación. Más adelante, en el 2004, se creó Fundare Nacional, cuya presidenta ha estado formando capítulos en diferentes ciudades del país. Actualmente tenemos 10 capítulos y tenemos más o menos cerca de 5.000 pacientes en la organización. La labor fundamental para nosotros es educar en salud. Un paciente con autocuidado, empoderado, muy seguramente va a tener muchísimos resultados. Acompañamos a los pacientes, a los cuidadores, les ayudamos en consejería jurídica para superar barreras de acceso cuando las tienen, y también hacemos incidencia de políticas públicas con un movimiento social que se llama Pacientes Colombia. De manera que nosotros, como tenemos pacientes, manejamos bases de datos. Estas bases de datos son muy sensibles
de manera que las cuidamos como si fueran oro y respetamos toda la privacidad de los pacientes. Nos han ofrecido compra de las bases de datos. Donde no lo hemos hecho, porque desafortunadamente hay muchas personas que venden las bases de datos, se las venden a los bancos, entonces nos están ofreciendo tarjetas de crédito en los almacenes y demás. Y lo mismo, si estas bases de datos llegan a manos indiscriminadas, posiblemente el paciente no va a recibir un trabajo porque tiene X patología, entonces está estigmatizado, y lo mismo tampoco le van a dar un crédito. Por ejemplo, yo soy sobreviviente de cáncer y soy consciente que no me van a dar un seguro y es difícil que me den un crédito, pero hay otros datos muy sensibles, por ejemplo, los datos genéticos. Ya es toda la familia la que está involucrada en ese tipo de información, en la cual nosotros tenemos que ser muy respetuosos y no compartir las bases de datos. Muchas gracias. Thank you, Maria. That's great. And if the others can give a quick overview of their organization and their country views on ethics related to health data sharing and privacy. Moving on to Gonzalo, please. Hola, buenos días. Los saludo desde Viña del Mar, Chile. Mi nombre es Gonzalo Tobar Carrizo. Yo estudié Derecho, pero no soy paciente, soy hermano de una paciente con lupus eritematoso sistémico. Desde ese punto es que participo en Lupus Chile desde hace más de 10 años y en varias otras instancias también de participación de la sociedad civil. Y hoy día me toca presidir la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes. Desde este punto de partida, desde la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, que nace con el objetivo de representar problemáticas de salud transversales a los pacientes de Chile, con una mirada de cronicidad y por tanto apto para poder realizar un diagnóstico de lo que sucede en la realidad chilena, y presentamos siempre propuestas desde las propias experiencias de los usuarios y las familias. Estamos permanentemente buscando incidir en políticas públicas a nivel transversal para todo tipo de usuarios, no solamente para usuarios con cáncer, no solamente para usuarios reumáticos, no solamente para usuarios de enfermedades poco frecuentes, sino que para la totalidad de los usuarios y pacientes de alguna enfermedad crónica en Chile. Y respecto a los problemas éticos relacionados al intercambio de datos, estamos preocupados porque son los datos de los pacientes los que están ahí. Ya lo decían al comienzo, los pacientes están al centro de esto y son los datos de los pacientes los que se están manejando. Por lo tanto, estamos preocupados porque no tenemos en Chile una completa protección a estos datos personales, y por lo mismo también desde la sociedad civil estamos tratando de levantar este tipo de preocupaciones para que las autoridades lo tomen en cuenta y puedan hacer una ley más robusta al respecto. Thank you so much, Gonzalo. I appreciate that. And now moving over to Carla. Muy buenos días, Russell. Muy buenos días a todos. Es un honor participar en el Foro Virtual Ética en la Salud de América. Yo soy la directora de Esperantra, que es una asociación de pacientes fundada en Perú en el 2005. Tengo una maestría en Economía y Administración por la Universidad Sapienza de Roma, y desde hace más de 10 años he colaborado con la mejora de la seguridad y calidad de vida de pacientes con cáncer, con enfermedades raras y enfermedades crónicas no transmisibles. He contribuido en la educación de los pacientes, en el reconocimiento de la voz y la participación de los pacientes como parte fundamental de las decisiones de salud de la medicina centrada en el paciente. Y el haber tenido el honor de desarrollar el primer código de conducta peruano y sudamericano, incluyendo los lineamientos de APEC, fue una experiencia muy, muy interesante, que actualmente desde el lugar que ocupo en la Alianza Mundial de Pacientes, que tiene como 350 organizaciones de pacientes de todo el mundo, de más de 100 países, nosotros podemos compartir esta experiencia, esta buena práctica, a fin que las organizaciones de pacientes también sean más profesionales y generen confianza como interlocutor válido en multi-stakeholders, reuniones, y puedan tener también esa voz valiosa para poder hacer que el data sharing pueda realmente contribuir en los países.
Actualmente los pacientes tienen muy poca confianza en sus gobiernos y cuando se habla de datos sensibles que manejan las organizaciones de pacientes y manejan los propios gobiernos, necesitamos todavía generar un poco más y avanzar en este tema. Creemos que el paciente tiene que ser educado al respecto sobre cuán valioso es consentir que se usen estos datos, pero no los datos sensibles, sino esos datos anonimizados que puedan realmente contribuir a las políticas públicas. Creemos que todavía hay muchas oportunidades. Muchas gracias. Thank you, Carla. And Qualdeep, would you like to conclude this first round of comments, please? Yes, mine's a fast one. I think I cut to the chase. We're the International Alliance of Patients Organizations. We are driving change at the framework level, which means that we need to have global treaties, which means bringing in the WHO and the United Nations General Assembly into that issue. We cannot deal with data sharing and ethics in healthcare, and especially with genomics in the, as we heard from previous cases, as a sovereign matter, piece by piece, country by country. We need to work all together. And I think post-pandemic, I think that's taught us a big lesson. We must work in global solidarity and national unity. It was creating a new framework to harvest and to enjoy the benefits that AI, data, and personalized healthcare brings. And this means we do need to work on moving our attitudes and shaping our new legal and policy frameworks globally and nationally as one go. Maybe an APEC new treaty for all APEC members. Thank you. Qualdeep, thank you very much. When we're thinking about action items as for the Summit of Americas, to take note of the notion of a joint treaty statement program, I think we should. That's an excellent point. And I just wanted to really say that so much of what I've heard today is we've been hearing from patient groups around the entire patient network of APEC. Needing to treat information like gold, to build the strong communication network, to build capacity, share best practices, that the level of trust in the system isn't high enough yet, and we need to work on that. And so, but yet the notion of getting anonymized data and using it to our benefit is important in driving us. So I really do thank you for your introductory comments of each of the panelists. I'm going to move into a little bit of a question and answer period, and maybe give the panelists a little more time to answer some of the questions. And we'll start off with Maria Mercedes, and the question is, what are you seeing as best practices when it comes to supporting patients in health data sharing and privacy? And then maybe a little change in plan is that if you can give an overview, and then maybe some of the speakers, if they so wish, would like to add a couple of comments before we move on to the next question. So over to you, Maria. Bueno, muchísimas gracias. En Colombia existe dos leyes de protección de datos. La primera es la ley estatutaria 1581 de 2012, habeas data, la cual desafortunadamente no se ha cumplido con cabalidad. Tenemos para los pacientes con VIH un decreto que es el 1543 de 1997, en el cual también se solicita no manejar datos sensibles de los pacientes, por lo mismo que les había dicho anteriormente, que es algo muy privado y se debe respetar. Desafortunadamente, tampoco se cumple. En Colombia hemos querido manejar la historia clínica electrónica, porque realmente si el paciente va a tener todos sus servicios fragmentados, entonces va a tener que ir a muchos sitios, y si tiene una historia clínica unificada, va a ser menos costoso porque ya el médico tratante va a poder ver los exámenes y todo lo que se le ha hecho y va a poder conseguir
poderle dar un mejor manejo a este paciente. Sin embargo, la parte que nos queda en duda es si esos datos van a ser manejados realmente con confidencialidad. Otro problema muy grande que tenemos para la historia clínica unificada electrónica es que Colombia desafortunadamente no tiene internet en todo el país y también desafortunadamente tienen problemas que a veces se va la luz. Entonces, si se va la luz y tienes una historia clínica electrónica, quedas totalmente desconectado. Sin embargo, a raíz de la pandemia hemos visto que la telemedicina es algo muy, muy importante. Yo como paciente he tenido la oportunidad de ser atendida por telemedicina y definitivamente es necesario dar un consentimiento informado antes de la consulta. Esto se está cumpliendo a cabalidad para que realmente pues autorice uno poder dar su información a raíz de la teleconsulta. Pienso que la teleconsulta ya llegó para quedarse, no únicamente durante la pandemia, sino hay pacientes, por ejemplo, en el caso de los pacientes reumáticos, si es un paciente discapacitado que está controlado, pero necesita una silla de ruedas, un acompañante, tiene que, pues Bogotá es un tráfico caótico, tomar un taxi o un carro 2 horas o lo que sea, o sea, va a perder prácticamente media mañana o un día completo para poder ir a una cita médica, donde vemos que la teleconsulta, mientras se maneje bien, con privacidad y se respeten los datos del paciente, es algo que sirve muchísimo. Lo mismo a los pacientes que viven lejos, porque, por ejemplo, reumatólogos. Colombia tiene únicamente 250 reumatólogos a nivel nacional, que es nada, los cuales están centrados principalmente en las ciudades grandes. Entonces, mientras se manejen estos datos con toda la confidencialidad, pienso que pueden dar un muy buen resultado. Y otra parte para el futuro es manejar las organizaciones de pacientes grandes. Por ejemplo, aquí en Colombia, asociaciones de cáncer de mama manejan muchísimos pacientes, los cuales se puede utilizar la herramienta CRM, que es Customer Relationship Management Tools, la cual es realmente muy importante para poder manejar data y muchísimo más rápido cuando se tiene una base de datos grande. En Fundare, pues no tenemos un número de pacientes tan alto, pero para un futuro pienso que es algo muy importante mientras se mantenga la confidencialidad de los pacientes y se tenga ética en toda esta parte del manejo. Thank you, Maria. You're welcome. Before moving on to the next question, does any of the other panelists want to make any comment about Maria's comments, or I'll move on to the next question? Just to say, yes, Maria, you're on the right track. I think you're concentrating on the right things. We do need that framework made solid and responsible. I think otherwise, we tend to lose much of that responsibility that's shared between states, especially when things go wrong, then everybody pulls out and we are left alone. So we do need the state held accountable. Very nice idea. Thank you. I agree, and I'm hearing consistently that we do need a framework. We need it clear. We need it transparent. And Maria, you were really talking about we have to be absolutely clear on confidentiality. That should not be in question at all. And being able to use proper systems that to track the data, one, to benefit from it, but also to make sure that it's protected. And circling back to the need of a law or framework, and then making sure patients have an input into the development of the law. Well, thank you. So maybe move on to looking to the future. And I'd ask the other panelists to each comment
about what can patient organizations and other stakeholders, and not just thinking about what patient organizations do, but what can other organizations, along with patient groups, including governments, do differently? What can they do differently? But what can they do now, right now, but also what we can, as we're thinking about action items for the Summit of Americans, what could they be doing differently in the future when it comes to establishing and addressing these dilemmas affecting health data sharing and privacy? So concrete ideas of what patient groups could do, other stakeholders and governments could do in the future. Maybe start off with Gonzala, sorry, and then over to Carla and Qualdeep. Thank you. Muchas gracias, Russell. Quiero aprovechar de saludar a mis compañeras Carla y María Mercedes y también a Qualdeep. Quiero tomarme de la última pregunta que hiciste y comentar que la realidad de Chile se parece mucho a lo que comentaba María Mercedes. Chile, y de pronto también Carla lo va a poder quizás contar, pero Chile, Colombia y Perú somos países sudamericanos con culturas similares, con formas de vida y de hacer las cosas similares, con democracias un poco frágiles a veces y con movimientos sociales que cada vez toman más fuerza. Así que en eso tenemos un hilo conductor que cruza el continente y que nos iguala de alguna forma. Creo que la protección de datos personales es una conversación clave que debemos llevar a cabo en los estados, desde dentro de los estados, no el gobierno, no los políticos, sino que desde nosotros dentro como sociedad civil también. En Chile, por ejemplo, tenemos una ley de protección de datos del año 1999, así que creo que Colombia nos gana en eso. María Mercedes contaba que era del 2012. Por lo tanto, nos urge que avancemos en una ley moderna de protección de datos personales, dentro de los cuales estén algunos datos especiales que la ley hoy día no integra. Los datos de salud, los datos genéticos que hacía mención María Mercedes también, donde hoy con una medicina digitalizada se requieren con mayor urgencia. Los avances tecnológicos de hoy en salud en Chile han sido bastante rápidos y bastante acelerados, pero requieren que haya una protección legal a favor de las personas. Y en países como Chile, con donde hay mucha burocracia y mucho legalismo, la protección legal no siempre viene de la mano y llega al mismo tiempo que los avances tecnológicos. La pandemia, también lo hacía referencia María Mercedes, ha puesto en relevancia total a la telemedicina, donde por la geografía específica de nuestro país, que es tan largo y angosto, se hace totalmente necesario y se convierte en una herramienta clave para la atención de las personas, pero también es necesario proteger y regular los datos que desde allí se puedan manejar. Nosotros también en Latinoamérica, en Sudamérica, compartimos el centralismo, donde está todo concentrado en las grandes ciudades capitales. Por lo tanto, tenemos a todo el resto de la población dispersa en el país sin atención o sin acceso. Y la telemedicina en eso ha dado una respuesta durante la pandemia, pero se requiere todavía mayor regulación al respecto. Una ley de datos personales robusta y fuerte es sumamente importante en relación al Catastro Nacional de Pacientes con Enfermedades Poco Frecuentes, que es una necesidad que se ha levantado desde las organizaciones de pacientes de enfermedades poco frecuentes, como FEMPOF, como FETER, que buscan saber cuántas personas hay de cada enfermedad. Hoy día no hay un mapeo, no hay un catastro oficial, no hay números ni cifras oficiales de parte de los sistemas de salud, de parte de las autoridades que nos den cuenta qué cantidad de pacientes hay con alguna enfermedad poco frecuente u otra. Hay muy poco, al contrario, hay muy poco dato específico y real de algunas muy pocas enfermedades poco frecuentes. Eso ha sido una necesidad que quieren saber los pacientes de enfermedades poco frecuentes. ¿Cuántos más como yo hay? ¿Cuántos más tienen lo mismo que yo tengo? ¿Con cuántos más yo me puedo relacionar para buscar mejoras en el sistema? Pero para eso necesitan un catastro y para eso también necesitamos la total confianza que ese catastro va a ser totalmente anonimizado y no va a caer en otras manos ni en otros fines. Y ahí también enlazo con lo que decía Carla, nuestros pacientes y nuestras personas perciben una desconfianza respecto a nuestras autoridades o a nuestros gobiernos, sea del color que sea, cuando hablamos de tratamiento de datos personales. Entonces, hay un trabajo también que hacer de confianzas
y junto a la ciudadanía para entender que este tipo de datos van a ser tratados de esa forma. La ficha clínica, también lo mencionaba María Mercedes, es un tema que hemos estado pendientes nosotros como pacientes, levantando la necesidad de que el paciente cuente con una ficha clínica unificada para que en cuanto vaya a otro prestador, a otro médico, cuando se cambie de ciudad, no tenga que partir de cero contando toda su historia, con una carpeta debajo contando todos sus datos. Para eso necesitamos un tratamiento de datos personales adecuado también, que esos datos no se filtren, que esos datos no los sepa nadie, que no salten a un banco, que no salten a un asegurador. Y ya tuvimos la mala suerte de haber tenido una mala experiencia, por ejemplo, con los datos con la geolocalización de pacientes con COVID-19 al inicio de la pandemia, donde hubo una filtración nacional de datos y un medio de prensa geolocalizó a cada uno de los pacientes que estaban con enfermedad activa. Y para cerrar, me permito contarles que desde Chile hoy día estamos en un periodo histórico, en un periodo sumamente importante para la nación, porque estamos en medio de un proceso de una convención constituyente, donde se busca crear una nueva constitución para el país que nos traería una nueva institucionalidad en la vida social de la nación. El tratamiento de datos personales y los datos personales hoy día no tienen rango ni tienen protección constitucional. Por lo tanto, esta es una oportunidad para que todas las partes interesadas en salud, ya seamos los pacientes, que somos los dueños de los datos, los gobiernos, las industrias, los profesionales, la academia y más, podamos hacernos parte de este cambio y entender la necesidad de una protección de datos más robusta de la que tenemos hoy. Pensando incluso, como les decía, quizás en una protección constitucional de los datos personales, porque finalmente uno debería tener y debería estar consagrado el derecho de propiedad sobre esos datos personales que tan sensibles son. Muchas gracias, Russell. Thank you so much, Gonzalo. I've got a lot of questions there, but I'm going to go over to the other panelists, and then maybe we have some time for a quick conversation. Very insightful. So thank you very much for that. Over to Carla now. Sí, Russell. Las organizaciones de pacientes como usuarios de los servicios de salud, al ser representantes y la voz de los pacientes y beneficiarios finales del sistema de salud, deben profesionalizarse, deben conocer el impacto de este intercambio de datos de salud y la privacidad y también los riesgos. El paciente ya sabemos que no confía y no autoriza el uso de sus datos. Por ello, todos perdemos. Entonces, la pandemia nos ha dejado grandes lecciones y grandes avances, sobre todo en países sudamericanos que no tenían este uso de tecnologías antes, por ejemplo, la historia clínica digitalizada. Pero en países como los nuestros existe la fragmentación de los sistemas de salud, por lo tanto, si uno inicia una historia clínica digitalizada en una clínica o en un subsistema, luego pasa al otro y estas dos historias clínicas no van a concordar o no van a unificarse. Y por lo tanto no se va a poder usar bien ese dato. La pandemia ha alentado a compartir datos de salud y nos ha dado una gran experiencia, se ha aprendido mucho a superar barreras, pero este intercambio de datos sabemos que es técnicamente posible, sin embargo está regulado básicamente por el mal uso que se ha dado a los datos y por cuestiones éticas. Entonces, el consejo, porque la pregunta tuya es muy puntual de qué hacer, pues las organizaciones de pacientes deben co-construir confianza, apoyar al gobierno en esta lucha titánica de construir la confianza, educar a los pacientes con los cuales tiene relación sobre el impacto positivo de poder compartir los datos, obviamente anonimizando aquellos datos que puedan ser sensibles o que puedan hacer que el paciente no quiera compartir los datos. En el caso del gobierno, debemos también asegurar esa educación que llegue en un lenguaje fácil al ciudadano de a pie, que lo pueda comprender. Debemos asegurar la descentralización, llegar a todos los pacientes a nivel nacional, incluso en los lugares más recónditos. María Mercedes hablaba del Internet, de la falla de estas tecnologías en los lugares más alejados, pues eso es una de las cosas que se debe combatir. La transparencia, la inclusión de los ciudadanos en la construcción de estas políticas públicas, porque si no participamos, no son legítimas. No se puede hacer cosas para los pacientes sin los pacientes. Y la rendición de cuentas.
una rendición de cuentas sistemática que pueda hacer que veamos y podamos plasmar qué se está avanzando y por qué es necesario compartir nuestros datos personales. En el caso del sector privado, creo que es muy importante anteponer lo bueno y lo virtuoso. Creo que siempre vamos a tener esos puntos de intersección, esos objetivos comunes con todos los stakeholders. Y en este caso, el sector privado, bueno, lo que le pide el paciente al sector privado es dejar un poco de lado el objetivo meramente comercial y ponerse en el zapato del paciente y poder comprender y entender qué puede estar sintiendo el paciente, qué puede querer y qué puede necesitar. Y finalmente, todos los stakeholders tenemos que construir un sistema de salud tomando lo bueno, ¿no? Compartiendo lo que es necesario compartir, respetando todo lo que se tiene que respetar y obviamente incluyendo sobre todo esa voz del paciente que va a poder indicar qué es lo importante para el sistema de salud y qué necesita recibir. Thank you, Carla. Very helpful comments and building on a lot of what we've already been talking about. So thank you. And to conclude this level of the first round of questions here, Qualdeep, if you want to add your comments to the question about what can we be doing differently in the system now and in the future, it's over to you. Yeah, thank you very much, Russell. I think I'll start from the failures that we have had. We have not shared, or we have not promoted the benefits that accrue from this sharing of data, especially in the genomics field. I think we need to work very closely with the scientific community to bring that out at the moment. As you know, with the genomics, we have got tremendous potential for precision medicine, looking at precision oncology, precision diabetes, and all this has not been transmitted to the patients as such. Then we need to move away from the traditional fears that we have about jobs and legal law, access to information, bank accounts. We need to break that somehow between the two. And this then brings into building that trust. We must co-produce this together. There must be co-creation. And that means that patients should be part of the government right through and through, right down to the bottom level. You know, it's not as if patients are subject matters. We should be not only access for consultation, we should be in the cabinet. And this means the innovative medicines or other whole party, we should be there. We should be in every ministry head, whoever will touch upon this. And then we should be brought in right down to the bottom within each and every pharmaceutical company that is there, which will work on this to bring this issue along. And that will build trust. I think when you have oversight, you have people like yourself representing you, you see that representation is there, and that will create that trust. And not to forget that we have not shared the benefits that accrue, that you will get treatment that is right for you. It will target the right patient, the right time, very early on, and you could be home sooner than you thought. You wouldn't have to risk delayed cancer treatments and high-risk operations if your cancer is caught through sharing your data beforehand, genomics and personalizing, anonymizing it. So that's what we need to do. We need to bring back that fear, overcome that fear. I think that Frankenstein fear, I think, still remains, that you fear the machine and doctors, and you think they're going to create a monster. That needs to overcome as well. I think that is very important for us. Thank you. Thank you, Qualdeep, and thank you all for your comments. Maybe I'd like to pursue a little bit more the notion of trust, since you've all mentioned it, but maybe to kind of quickly highlight some of the things that I've been hearing in this workshop is clearly the need to build trust. And I recall when we created the multi-stakeholder consensus frameworks, that's the body that we thought that could be one of the bodies to help to develop that. The need to unequivocally protect data, whether it's laws, regulations, and upgrading and modernizing some of the regulations.
the need to educate, and I think it was educate patients, but it was educate everybody in this whole process, and obviously educate it in a manner that makes sense to them. Very strong messaging about co-creating, co-building, full engagement to every level of the process, and versus just add-on consultations, and to be fully there, and then to build in a certain transparent and very clear transparency and very clear accountability. Interesting that we also noted that there's learnings that we had through the pandemic of how to do things differently and how to improve and how to start to change the process. But some of the last points of really starting to also educate people on the benefits of data sharing. And I think that's really important, and probably will take some time to build as we move forward. But maybe if I give everybody one last chance to make some comments about particularly how do you, I mean, it's wonderful to say we want to build the trust, and we all want to do that. Maybe each of you, if you could give us sort of one main area that you might want to work on right away to start to build trust in the system, and maybe give each of you a minute to sort of say what would be an action item that each of you would recommend, very quick notes of how we can start to build and action some of the points that we were talking about. So maybe do it in reverse order. Qualdeep, do you want to start, and then we'll go back through the list? Yes, my action item is simple. Have high level. When I say high level, I really mean high level patient representation at the regulatory level in the regulators, be they for information sharing regulators or be they for medicines regulation, because that's equally important. And then with the Ministry of Health, and even within the cabinet, you know, if there is a presidential committee, we should be having that high level present there so that we can create something for society. This is for societal benefit. It's not for individual patients, it's for everybody. And this is the future of medicine, you know. It is moving us from small molecules into genomic medicines, and we don't know where it will land. It needs that oversight. It's a societal responsibility. I think that's important, and high level representation. Thank you. Thank you. Carla? Sí, es muy difícil eliminar la corrupción, sobre todo en países de bajos recursos económicos y medianos. Sin embargo, con la educación a todo nivel, Russell, como tú comentaste, educación a la industria farmacéutica, a sus empleados, en no cometer acciones que vayan en contra de los pacientes, al gobierno, incidir en que están representando al ciudadano y que básicamente todo lo que hagan tiene que tener un impacto positivo en el ciudadano. El ciudadano, cuando está enfermo, cuando es paciente, necesita aún más una conducta ética a todo nivel, porque si fallamos, el paciente puede morir. Si fallamos en tener estos datos, esta buena práctica de poder compartir los datos, generar políticas o generar impacto positivo, realmente muchos pacientes pueden no beneficiarse de algo que se podrían estar beneficiando ya otros pacientes en la región. Es muy importante la construcción de la confianza, la empatía, que todos tengamos el máximo cuidado por este ciudadano que ha perdido la salud, que se encuentra enfermo, se encuentra vulnerable, y esa línea tan importante en la cual es necesario justamente trabajar priorizando este grupo vulnerable. Muy importante saber que el paciente necesita de todo el sistema y que ese sistema tiene que responder a la necesidad del paciente. Thank you. Gonzalo? Gracias, Russell. Creo que uno de los caminos que se deberían de tomar en esta propuesta de solución es integrar a la sociedad, integrar a los pacientes en la toma de las decisiones de salud. Y aquí siempre yo cito a Alma Ata,
a la Declaración de Alma Ata, donde dice que las personas tienen el derecho y el deber de participar en la planificación e implementación de su atención sanitaria. En la medida que nosotros entendamos que la protección de datos, los datos personales en salud es parte de la atención sanitaria, tenemos que contar desde el principio, desde el diseño y la gestión, a las personas, a los usuarios, a los pacientes y los familiares que son quienes aportan estos datos y quienes son los más preocupados de que estos datos sean tratados con total cuidado. Por lo tanto, el mensaje clave sería participación ciudadana, incluir la participación ciudadana en estas nuevas respuestas. Muchas gracias. Thank you. Maria, very quickly, because time is running out. Russell, mil Sorry. gracias. Thank you. En cuanto a la parte de la confianza, definitivamente es importantísima, ya que el avance de la ciencia médica depende en gran medida de la disponibilidad de datos médicos de los individuos. Ahí tenemos los estudios clínicos. Tenemos que quitarnos la idea de que al participar en un estudio clínico somos conejitos de Indias. No lo somos. Sabemos que un estudio clínico bien hecho realmente tiene todas las medidas de seguridad para un paciente. O sea, toca quitar ese paradigma y además hay consentimientos informados. Yo pertenecí 11 años a un comité de ética, de manera que sé perfectamente cómo se llevan a cabo esos estudios clínicos. También, en cuanto a lo que han dicho Gonzalo y Carla, Colombia tenemos la gran ventaja que tenemos un grupo que es un movimiento social, no es una fundación, que reúne 193 organizaciones de pacientes de alto costo. Estamos representados por varios voceros y hasta que empezó la pandemia, todos los meses íbamos al Ministerio de Salud comentando los principales problemas, no individuales, sino globales del sistema de salud, para comentarlo con el ministerio y sus asesores. Entonces, realmente la voz del paciente es muy importante y si está representada por personas que nos van a defender, debemos tener confianza. Un problema que tenemos en Colombia para las asociaciones de pacientes es que muchos médicos todavía no tienen confianza en nosotros, porque el ideal sería que los médicos nos remitieran sus pacientes. Hay muchos que sí lo hacen, pero nosotros les vamos a ayudar, a enseñar. Muchos somos pares, de manera que les vamos a poder colaborar y apoyar. Y al tener confianza con nosotros, los médicos, vamos a lograr tener un grupo de presión mucho más grande, el cual más adelante nos va a servir para la toma de decisiones en grupo. Y ellos tienen que saber, yo creo que a raíz de lo que han visto, de lo que nosotros hacemos, más adelante, Thank you. ojalá I'm going to have to, unfortunately, to conclude. I'm sorry to cut you off, but there's another session right now. We could go on for a long time, but my apologies for that. Thank to all the panelists. This has been fantastic. I have several pages of notes of action items. We've got a lot of work to do, but I know we have a team in front of us here that is really interested in making it happen. And as we circle back and plan for the Summit of Americas, I'll be reaching out to you to try to take some of the items that we talked in terms of frameworks and building trust and communications and transparency, and we'll work on that. Andrew and I will follow up on it. So my apologies for cutting this wonderful conversation short. Over to you, Andrew, and thank you all very sincerely. This has been a very enlightening and helpful workshop. Thank you, Andrew. Thank you so very much, Russell, Carla, Maria, Gonzalo, and Kawadeep, for really underscoring, as we like to say, that patients are the only why when it comes to all things in healthcare.